Y ya estamos de vuelta aquí en un nuevo día. Aprovechamos que empieza a cambiar el clima y a bajar un poquito la temperatura. Hoy traemos una receta de una de esas favoritas de muchos en casa y es un chili con carne. Tradicionalmente lo hacemos con carne molida y la verdad es que es uno de esos platos que requiere de mucha cocción, lo cual requiere también una concentración de sabor impresionante, una receta perfecta y la puedes hacer un día y al siguiente día sabe mejor y el tercer día sabe incluso mejor. ¿Cómo la puedes servir? Con arroz, la puedes servir en un sándwich, como realmente te gusta y te voy a mostrar qué sencilla puede ser. Fíjate que tengo por acá un poco de carne molida que lo que hice fue sencillamente cocinarla por mucho tiempo a fuego alto. ¿Qué pasa? Cuando eso sucede, empiezas a ver esa caramelización, esa concentración de sabor y llegan a tomar una consistencia hasta un punto como crujientita. Por otra parte, quiero ver todos estos pegaditos en el fondo de la olla. ¿Por qué? Recuerden siempre que el color es sabor. Entonces, esos pegaditos son lo que va a realzar el sabor de mi chili. Fíjense bien. Les estoy hablando, se me está haciendo agua a la boca. Voy a colocar un poquito de aceite de oliva y para empezar a quitar todos esos pegaditos del fondo, voy a agregar una cebolla y la voy a empezar a cocinar. ¿Qué pasa? El ácido que tiene naturalmente la cebolla va a ayudarme a despegar todo eso o a deglaciar el fondo de la olla. Todos esos pegaditos poco a poco van a empezar a soltarse. Para levantar y realzar un poquito el sabor de la carne voy a agregar 2 estrellas de anís, que no las vas a sentir como tal, no vas a sentir ese sabor de anís, pero sí va a realzar muchísimo y a avivar el sabor de la carne, que es lo que estamos buscando. Entonces fíjense bien como empiezo de cierta forma a raspar un poco el fondo y empezamos a ver que todos esos pegaditos se empiezan a transferir a la cebolla. Una cantidad de sabor y de olor impresionante. Entonces mientras eso sucede, en este punto voy a empezar a desarrollar más sabor todavía. Voy a agregar un poquito de pimienta roja entera y usted está viendo la receta ahí en pantalla para que tome nota y la haga un fin de semana. Si está en uno de nuestros estados donde estamos ya presenciando el frío, tiene que probar una receta como esta. Agregué unas zanahorias, un poquito de chiles jalapeño y lo que sigo es sencillamente caramelizando las cebollas, cocinándolas, dándole un poco de color. En este punto voy a agregar 2 especias muy características, entre ellas un poco de comino y estoy saltando a un poquito de paprika ahumada. Voy a agregar un poquito más de aceite de oliva, ¿ok? Y ahí está. ¿Qué voy a hacer ahora? Todo eso se está cocinando. Media botella de vino rojo y el vino rojo lo que va a hacer es sencillamente deglaciar el fondo de nuestra olla. Al mismo tiempo va a terminar de realzar todos esos sabores y de cierta manera maridarlos todos juntos. Entonces, dejamos que eso empiece a cocinarse. Ya el aroma, empiezas a sentir lo dulce de la zanahoria, empiezas a sentir lo ahumado de la paprika, la cebolla, una cantidad de sabores maravillosa. Entonces, en este punto, ¿qué vamos a hacer? Voy a empezar a reducirlo a fuego alto, lo voy a llevar a fuego bien alto y para balancear un poco voy a agregar caldo de res. Ahí está. En este punto, lo que vamos a hacer es tomar un poco de puré de tomate, que lo puedes hacer en casa. Te recomiendo que lo hagas en casa porque la verdad es que la diferencia es significativa. Sencillamente tomas unos tomates, los metes en un procesador, luego agregamos la carne de vuelta y lo vamos a cocinar como un estofado por aproximadamente 1 hora para que todo ese líquido se reduzca, ¿verdad? Miren nada más qué cantidad de sabor en este punto. Ajustamos con sal y un poco de pimienta. Ahí está. Y lo dejamos reducir. Mientras eso sucede, tengo uno por acá que ya adelanté. Un ingrediente característico del chili con carne son los frijoles. Entonces, ¿qué pasa? Tengo unos frijoles pintos que lo que voy a hacer es agregarlos al último momento. Si los agregara en este punto, ya en el punto, después de 1 hora, van a estar totalmente destruidos y no vamos a ver la forma. Entonces, por eso los agrego justamente al final. Y para darle un toque de complejidad y elevar mucho más los sabores, fíjense lo que vamos a agregar. Un ingrediente que muchas veces no lo vemos, pero va muy bien con todos estos sabores, con el ahumado, con la carne, y es un poco de chocolate oscuro, bajo en azúcar. Vamos a agregar eso, y eso me va a dar mucho más consistencia, me va a dar mucho más volumen, me le va a dar un toque maravilloso. La verdad es que esto es lo que va a transformar una receta de un chile con carne tradicional a una receta de un chili con carne excepcional. Entonces fíjense bien, se empieza a derretir, le da esa consistencia que estoy buscando y ahora lo vamos a servir y les voy a mostrar qué sencillo va a ser servirlo. Fíjense, un plato como esto es uno de esos platos que definitivamente nos va a ayudar a combatir el frío, nos va a ayudar a tener un domingo placentero, la verdad es que sí. Fíjense, tomamos por acá y lo que voy a hacer es sencillamente servirlo en un platón, como decía, lo puedes servir con arroz, lo puedes servir como un sándwich, lo puedes servir como realmente
te guste. Entonces lo colocamos, el aroma del chocolate se siente ligeramente, no va a ser protagonista en esta receta. Y esto lo puedes servir encima de unos nachos también si tienes un partido de fútbol, ahora que estamos en temporada de fútbol. Y fíjense ahora cómo lo vamos a terminar. Tomamos por acá unas hojas de perejil, así, y las colocamos sencillamente para darle un look más atractivo. Y miren ustedes nada más, qué maravilla de receta, señores. Perfecta para combatir el frío y además darle un toquecito sabroso a nuestro paladar, que sí que se lo merece. Nos vamos a una pequeña pausa y enseguida en un nuevo día, el grupo Duelo